Hay palabras que parecen sencillas hasta que nos atraviesan. Ausencia es una de ellas. Decimos, hace falta, ya no está, le extraño, la extraño, se fue. Y pareciese que todos entendemos inmediatamente de qué hablamos. Pero, ¿qué es realmente una ausencia? Porque si lo pensamos con cuidado, la ausencia no es simplemente un vacío, no es solamente que alguien desaparezca, porque hay personas que murieron hace años y siguen acompañándonos todos los días. Y hay personas que están sentadas frente a nosotros, pero hace muchísimo tiempo dejaron de alcanzarnos o de estar. Entonces quizá la ausencia no tiene que ver únicamente con la distancia física. Quizá la ausencia tiene que ver con la manera en que alguien habita el mundo, con la forma en que organiza nuestros días, nuestra existencia. También con la manera en que hacía que ciertas cosas tuvieran sentido. Y cuando esa persona o eso que perdemos se va, cambia, se rompe el vínculo, el mundo también se modifica. Porque el duelo no ocurre solamente por perder personas. A veces ocurre porque perdemos una forma de existir. La palabra ausencia viene del latín absentia. Y absentia significa literalmente estar lejos. Pero me parece interesante que no signifique desaparición, no significa aniquilación, no significa dejar de existir, sino significa estar lejos. Y quizá eso cambia completamente la experiencia, en este caso del duelo, porque las personas ausentes muchas veces no desaparecen de nuestras vidas, simplemente dejan de estar disponibles de la forma en la que estaban antes. Y eso genera una experiencia muy extraña, porque seguimos hablando con ellas mentalmente. Seguimos imaginando qué dirán, seguimos buscándolas en ciertos lugares, seguimos encontrándolas en canciones, en objetos, recuerdos, calles, olores, como si algo de ellas siguiera viviendo en el mundo. Un filósofo llamado Jacques Derrida decía algo profundamente doloroso, que aprender a vivir es aprender a vivir con fantasmas. Y creo que muchas veces eso es el duelo. No olvidar, no superar, no borrar, sino aprender a convivir con ciertas presencias invisibles. Él le llamará espectros. Con alguien que ya no está, pero que sigue apareciendo. Y esto puede sonar incluso muy poético, pero en realidad ocurre todos los días. Porque sucede en la vida cotidiana cuando abrimos el WhatsApp automáticamente para escribirle a una persona que ya no está en nuestras vidas. Sucede cuando alguien sigue cocinando de más, cuando alguien conserva un cepillo de dientes durante meses que no le pertenece, sino que era de esa persona. Sucede cuando una persona evita pasar por ciertas calles porque todavía siente que ahí vive algo. Entonces la ausencia no es del todo abstracta, sino la ausencia es profundamente cotidiana. Hace tiempo, en consulta, una paciente me decía algo que recuerdo mucho. Habían pasado casi 3 años desde la muerte de su esposo y me dijo: Roberto, ya no lloro todos los días, pero todavía me siento a la mesa y le sigo contando cosas. Y después sonrió con cierto dejo de vergüenza, como si estuviera haciendo algo incorrecto, como si el vínculo tuviera una fecha de caducidad. Y esa es una pregunta, ¿nuestros vínculos tienen fechas de caducidad?
Y creo que una de las cosas más complejas, incluso violentas que hemos hecho culturalmente es pensar que amar implica necesariamente soltar, como si el objeto del duelo fuera desprenderse completamente del otro, como si sanar fuera dejar de sentir. Y quizá no, quizás sanar no significa olvidar, quizás no haya nada que sanar, sino quizás lo que significa es aprender una nueva manera de relacionarme con aquello que ya no está, es decir, con la ausencia, con ese resto de lo que fuimos. Hay una filósofa que se llama Vinciane Desprez y habla precisamente de eso, porque ella cuestiona la idea moderna de que los muertos deben irse completamente y propone algo muy distinto, propone preguntarnos ¿de qué manera siguen viviendo los ausentes en nuestras vidas? Y me parece una pregunta hermosa porque cambia completamente la lógica del duelo. Ya no se trata únicamente de cerrar ciclos, como se dice allá afuera, sino de comprender qué dejó esa persona en nosotros. Se va a atravesar por ahí mi gata. Agata, ven acá. Ven. Ven. Fallas técnicas, permítanme tantito. Déjenme que se quite. Es que dice que va a checar la cámara. Me voy a regresar un poco. Ella decía que nos preguntáramos de qué manera siguen viviendo los ausentes en nuestras vidas. Les decía que era una pregunta muy bella porque cambia la lógica del duelo, de la pérdida, y que ya no se trata únicamente de cerrar ciclos, sino de comprender qué dejó esa persona en nosotros, cómo continúa apareciendo esa persona o ese resto, mejor dicho, de esa persona. Porque algo importante es cómo seguimos siendo afectados por esa persona. Y creo que hay algo hermoso justo en preguntarnos, porque la ausencia aparece y desaparece, pero no del todo. Es decir, hay una tensión importante ahí, porque las ausencias dejan marcas, dejan huellas, y las marcas y las huellas organizan nuestra existencia. Por eso hay personas imposibles de reemplazar, porque no ocupan solamente un lugar, sino construirán una manera en la cual habitamos el mundo. Pienso mucho en eso cuando alguien, por ejemplo, que acaba de ser 10 de mayo, pierde a su madre, o pierde incluso a su pareja, o pierde a un ser de compañía. La gente suele minimizar ciertos duelos diciendo, un poco lo que hablábamos en el capítulo sobre los duelos no reconocidos, pues que era solo un perro, que ya encontrarás otra pareja, que ya tendrás más amigos, que la vida sigue. Pero el dolor nunca tiene que ver únicamente con el objeto perdido, sino tiene que ver con el mundo que desaparece junto con ese objeto, con los rituales que organizaban mi existencia con ese otro, con la cotidianeidad, con quien éramos en esa relación. Porque es importante decir que cada vínculo desaparece, que en cada vínculo desaparece algo de nosotros y algo también se va moviendo. Por ejemplo, Martin Heidegger decía que el ser humano no existe aislado, sino existimos siempre en relación con el mundo. Eso es a lo que le llamaba el Dasein. Y con los otros. Entonces, cuando alguien importante falta, no solamente falta esa persona, sino también fractura pues nuestra manera de estar en el mundo. Por eso el duelo desorienta tanto, desorienta nuestra existencia. Porque no solamente extrañamos a esa persona en específico o a esa mascota o ser de compañía, sino extrañamos toda una estructura de vida. Y quizá por eso las ausencias aparecen en momentos absurdamente pequeños, gestos, gestuales.
no únicamente en aniversarios o funerales, sino nos lo encontramos comprando el pan, escuchando una canción, viendo una película, entrando a una tienda. El duelo, de alguna manera, yo diría que vive en los pequeños gestos, en los detalles. A veces una persona puede pasar todo el día aparentemente bien y puede romperse porque vio de la nada un platillo, una marca, un shampoo, un desodorante. Recientemente una paciente me decía que se encontró el perfume de su padre en la tienda y eso la conmovió porque era algo que estructuraba una manera de identificación con su padre. Entonces, así de extraño funciona el dolor. Y sin embargo vivimos en una cultura que le tiene muchísimo miedo justo a la ausencia. Queremos resolverla rápido, nombrarla rápido, curarla rápido. Ya no pienses en eso, distráete, conoce más gente, échale ganas, el tiempo lo cura todo. Pero es un hecho que haya ausencias que no buscan curarse, que buscan ser habitadas, y creo que ahí cambia completamente el acompañamiento terapéutico, porque acompañar a alguien en un duelo no siempre significa ayudarle a desprenderse, sino que a veces significa a construir una nueva relación con aquello que falta. Hace poco en terapia una consultante me decía: no quiero dejar de dolerme porque siento que si dejo de doler, esa persona está desapareciendo en mi vida. Y creo que muchísimas personas pueden sentir eso, porque a veces el dolor es el indicativo del vínculo. Es como la última prueba de que alguien me importa, la última forma de tener algo cerca con esa persona. Y claro, eso puede volverse muy duro. Sin embargo, también creo que debemos de dejar de patologizar inmediatamente esa experiencia, porque el duelo, en muchas ocasiones lo he dicho, no es un error del sistema nervioso, sino es una expresión del vínculo. Duele en proporción a cómo esa experiencia, esa persona, esa otra edad nos tocó la existencia. Hay otro tipo de ausencia del que casi también no hablamos, que es la ausencia de personas que están vivas. Y honestamente creo que esos ángulos del duelo pueden ser más confusos y retadores. Porque cuando alguien muere, el mundo entiende más o menos qué ocurrió. Pero cuando alguien sigue vivo y aún así ya no está emocionalmente disponible, el dolor se vuelve ambiguo. Porque puede pasar con madres, padres emocionalmente ausentes, hermanos, ¿no?, que son distantes, con parejas que ya no nos miran igual, con amistades que se apagaron, y ahí el duelo se vuelve rarísimo, porque no sabemos si extrañamos algo que existió o algo que nunca terminamos de tener. Creo que muchas personas no lloran solamente las pérdidas, sino lloran las imposibilidades. Y la imposibilidad de haber sido mirados de cierta manera, la imposibilidad de haber sido elegidos, la imposibilidad de haber recibido el amor que necesitábamos. Y eso también deja una ausencia. Y la ausencia no tiene a veces rostro, sino tiene una atmósfera. Se siente en casas silenciosas, en conversaciones incómodas, en familias donde nunca se habló de dolor, en personas que aprendieron desde muy pequeñas a no necesitar demasiado porque respondían, y entonces crecen intentando convencerse de que no les hace falta nada, hasta que un día algo se rompe y descubren cuánto habían aprendido a sobrevivir desde que descubrieron o desde que algo les hace falta. Quizá por eso el duelo también nos confronta con un punto muy importante, que es nuestra vulnerabilidad, porque revela algo profundamente humano. Necesitamos de otros, aunque culturalmente nos enseñen lo contrario.
La ausencia duele porque los vínculos importan, porque nadie sale intacto de haber amado. Y aún así, creo que hay algo profundamente bello en seguir siendo afectados por quienes amamos, incluso después de su partida, porque quizá el amor no termina cuando alguien se va, cambia de forma, se vuelve memoria, se vuelve gesto, se vuelve objeto, canción, se vuelve una manera en particular de mirar el mundo. Tal vez por eso conservamos cosas, no porque seamos débiles, no porque no avancemos, sino porque los objetos también guardan presencias. O incluso nos queremos deshacer también de objetos que guardan esas presencias, sudaderas, tazas, cartas, perfumes, collares, fotos. Las cosas se impregnan de los vínculos y muchas veces tocar ciertas cosas u objetos es tocar esa parte también de la relación. Creo que el problema no es tener ausencia, sino el problema es que vivimos en una época en que no sabemos qué hacer con ellas. Una época obsesionada con la productividad emocional, con sanar rápido, con verse bien, con seguir adelante inmediatamente, con consumir cuerpos, relaciones, vínculos. Tal vez acompañar una ausencia no significa llenarla. Tal vez significa aprender a escuchar lo que todavía sigue diciendo esa ausencia, porque las ausencias nos hablan. En sueños, en recuerdos, en formas de cuidar, de andar un poco por la vida, de amar. Y quizá entonces el duelo no sea únicamente la experiencia de perder, sino que el duelo quizá también es la experiencia de descubrir cuánto alguien transformó nuestra existencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en @poética_del duelo. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si les ha ido gustando, de qué otros temas les gustaría que hablara y seguimos conversando. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Yo soy Roberto Méndez y quizás hoy, mientras terminan este episodio, puedan preguntarse qué ausencias siguen viviendo con ustedes. Muchas gracias.